Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la número uno. Y bueno, pues como todos los jueves, dedicamos aquí un espacio para hablar un poco de la ciudad de Tijuana, de esta región, de sus personajes, de sus lugares de interés, de sus lugares históricos, e incluso de sus leyendas, de sucesos notables, en fin, pues información que nos ayuda a entender mejor de dónde viene y por qué es esta ciudad como es para aquellos que nacieron aquí, que tienen ya una tradición que de varias generaciones, bueno, pues servirá para recordar algunos puntos, pero para tanta gente que ha llegado en años recientes y a lo largo del tiempo, probablemente algunos puntos de los que nos comparte aquí el licenciado Julián Lozano, pues sean desconocidos o poco conocidos, y entonces de ahí pues lo que nos motiva a abrir este espacio, que tenemos aquí todos los jueves con él. Tío Julián, ¿cómo estás? Muy buenas Estimado tardes. Fernando, Rodrigo, qué gusto saludarlos como siempre y hoy traigo un tema bastante interesante. Es de un lugar que marcó la juventud de mucha gente aquí en la ciudad. Me incluyo en esa lista. Yo también lo visité en varias ocasiones y ya hemos hablado de la vida nocturna de Tijuana, de los centros nocturnos, de infinidad de lugares. Ya hablamos de la discoteca O, que fue icónica, una de las mejores discotecas que ha habido en la ciudad, pero hoy vamos a hablar de otra discoteca y me acordé de este lugar porque pues está aquí a unos pasos de donde estamos transmitiendo, Sí, aquí en Zona Río. me Andaba ahí, imagino ya, pues, que, ya te has de estar claro. imaginando. Andaba deambulando ahí por las calles y dije, ah, mira, no he hablado de la Baby Rock y tiene una historia bastante interesante. Y pues esta discoteca pues causó mucha sensación cuando la abren en el año de 1989. Y pues lo primero que veíamos era la fachada, ¿no? Que parecía una cueva gigantesca, una roca muy moderna para su tiempo. Sí. Tenía muy buenos sistemas también de iluminación, de audio, en fin, fue un lugar icónico de la ciudad. Y esta discoteca, como lo comentaba, aparte de que marcó la juventud de muchos aquí en Tijuana, también tiene su leyenda negra, también ocurrieron ahí un par de tragedias. Eh, una de estas, ustedes la recordarán muy bien, creo que ustedes cubrieron Sí, ese sí, evento sí. cuando se desplomó en una fiesta, La creo que era en Año estructura de Nuevo, iluminación, la ¿no? iluminación y Sí, que sí, cayó lesionando a algunas personas, sobre los claro. asistentes. Yo creo que ese ha sido uno de los episodios más oscuros de la discoteca. Fue un accidente lamentable, porque hubo mucha Sí. gente lesionada. Pero fuera de eso, fue un lugar en el que pues se divertía uno mucho, no, no se la pasaba uno mal. Estuvo abierta pues muchos Incluso años venían del otro lado, del sur de California, mucha gente a a divertirse ahí. divertirse aquí, sí. No, y además fue un lugar donde se presentaron muchos artistas, hubo muchos Así es. shows, algunos que causaron incluso controversia, ahorita voy a hablar de eso, pero pues esta discoteca estuvo abierta desde el 89, desde 1989, como ya mencioné, hasta el año 2012. Estuvo, que fueron 23 años Ujú. ininterrumpidos de estar operando. Al final sí bajó un poco la calidad de lo que ofrecían, Como le ocurre a la mayoría de los a la centros mayoría, nocturnos, claro. exacto. Pero en sus buenos años, en los noventas, lo Sí, que comenta la oh, gente sí, que era lo máximo, o sea, fue la sucesora de la O así es. en la diversión nocturna de la ciudad. Pero esta discoteca, pues se consolidó como un polo de entretenimiento transfronterizo, atrayendo a visitantes de San Diego y de otras latitudes del mundo. Sí, Lo que comenté al inicio, el diseño era impresionante porque era un espacio que tenía una capacidad de 1600, para 1600 personas. Era muy grande, había 7 niveles de mesas, la pista que era pues bastante amplia, era una pista de baile circular, buena iluminación, el sonido más moderno, mobiliario de lujo, que la convertía, según algunos expertos en este tipo de negocios, en el equivalente moderno de la O y de otros centros nocturnos en San Diego, en Los Ángeles, en Nueva York y sobre todo la fachada rocosa y por dentro recuerdo que donde estaban las mesas también habían como cuevas, eran como cuevitas y ahí nos sentábamos todos y veíamos
y pues estaba muy, muy íntimo, esos lugares eran como muy Sí, como un poco exclusivos, ¿no? Sí, exclusivos, sí, separados del resto de la exacto, discoteca. cuando andaba uno noviando y todo, pues ahí se la pasaba uno muy bien, que le quería dar un beso ahí a la novia o a la chica con la que uno andaba, pues esas cuevitas Fíjate se que, prestaban ya que para mencionabas eso. del estilo de la fachada, viene pues de esa cadena de discotecas pues, digamos, la madre de esta imagen está en Acapulco, Sí, que es el Baby el O. Baby O, El Baby O famosísimo, que tiene una fachada, era muy similar a la que tenía aquí el Baby Rock. El Baby O también, bueno, son historias también pues, legendaria, ¿no? alcanza Porque décadas y también, como dices tú, con altibajos y cuestiones de todo tipo. Pero, pues sí, esto fue en los noventas, me tocó justamente llegar aquí a Tijuana en esa época, y pues era el lugar, ¿no? Digamos, no solamente en Tijuana, sino yo diría probablemente en todo el norte de México, ¿no? de toda la región, al menos en el estado, Bueno, pues no había una eh, discoteca así en San Diego. como No, la Baby ni Rock. cerca. Por eso venían de San Diego Claro, acá a exactamente. divertirse. Y Así es. fíjate, la cantidad de lugares de estas características que había para divertirse. Ya hablamos de la O, el Iguanas, Ajá, el Iguanas, en Pueblo Amigo. el Pueblo Amigo, la Baby Rock. Entonces eso te habla de que la oferta que había en Tijuana para diversión nocturna era de muy alta calidad. Ahorita ya no tanto, ha bajado mucho Que el leía nivel yo hace poco que parece que ya las nuevas generaciones están buscando otro tipo de de diversión, diversión. sí. Sí, porque a mí todavía me tocó la Baby Rock, a mí me tocó ya en los 2000, pues en mi adolescencia, y pues ya estaba un poco decaída Ujú. la discoteca, no me tocó en su máximo apogeo, pero ahorita no veo que haya un lugar para divertirse de estas características, una verdadera discoteca con buena música. Ahorita en Tijuana creo que ya no hay, ya no hay. Pues es que parece ser que ya no es lo que busca la La generación generación Z, nueva, ya, sí, no, ya. pues no, o sea, yo todavía me quedé en la época de la música Claro. Sí, electrónica, bueno, sí, todo pero eso. bueno, pues es que la época de oro de las discotecas que fue de los 70, finales de los 70, Sí, los 80, por supuesto, y ya, digamos, en los 90 comenzó un declive, ¿no? noventas Como todo, ¿no? Pues se va transformando, las generaciones claro, tienen diferentes tendencias, diferentes gustos, y pues eso tiene que ir cambiando. claro, a mediados de los 2000, 2005, 2006, es cuando se comienza a ver este declive Mm. en las discotecas, al menos aquí en Tijuana. Pero en el caso de la Baby Rock, pues estuvo hasta el 2012, pero sí, en los 90 fue la época dorada y más por las celebridades que la visitaban. Aquí tengo una lista de celebridades mexicanas e internacionales que estuvieron, eh, que dieron conciertos de rock, de pop, de música electrónica. Luis Miguel estuvo aquí en la Baby Rock, se presentó aquí. Eli Guerra, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, que el show de ella fue inolvidable, que se había quitado el sostén en pleno espectáculo y que ofendió a las buenas conciencias de la ciudad cuando hizo eso. Bandas como Soda Stereo, Mecano, Flans y junto a DJs muy populares en los 90 y a principios de la década de los 2000. Y gente que venía a divertirse, gente muy famosa. Aquí a la Baby Rock, acordémonos que a la O la visitaba gente muy famosa, pero también la Baby Rock continuó con esa tradición. Ahí les va. Michael Jordan, el basquetbolista, Rod Stewart, Pierce Brosnan, Brooke Shields, Sylvester Stallone, Bono de U2, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor, son algunos de los que estuvieron famosos de Hollywood, deportistas, cantantes, ahí, y hasta una persona que pertenece a la realeza europea visitó la Baby Rock, y fue nada más y nada menos que la princesa Estefanía de Mónaco, la hija de Rainiero y de Grace Kelly, estuvo aquí en Tijuana en la Baby Rock también echándose sus tragos y haciendo su desastre por ahí en la discoteca. Y igual mucha gente en el ámbito de la moda, diseñadores como Roy Halston también la visitaron. Y pues era un espacio, como se decía en esos años, para perder la cabeza en la pista de baile hasta el amanecer, porque eso sí yo recuerdo que estaba abierta
Agarraba el vampirazo Sí, ahí. sí, sí. Yo me acuerdo en una ocasión que fui, estoy hablando del año 99, 2000, yo Ya clareando. era adolescente, era menor de edad y entraba a Mira. esos lugares. Este, Ajá, y salimos casi a las 5 de la mañana y ya estaba saliendo el sol. estaba Que hasta clareando el decíamos, cielo. oye, ¿qué nos cierran o qué? O sea, estábamos Sí, todos bien enfiestados. sí, sí, sí. No, bueno. Pero fue una Pues muy hizo buena, época, ¿no? hizo una De los época. lugares que hacen época. Y anécdotas, pues hay muchas, ya contamos una negativa, que es cuando se cae la estructura, pero para nosotros los tijuanenses, pues era un lugar de lo que llamaríamos fresa, era una escena fresa, a veces un poquito elitista, porque recuerdo una temporada en la que sí te exigían código de vestimenta, sobre todo en los 90s, estaba la cadena ahí afuera del cadenero y si no ibas bien vestido, pues Sí. no entrabas, ¿no? O sea, se mantenía ese código. Algunas personas la criticaban ya al final porque dicen que ya se había convertido en un lugar mediocre y pretencioso. Y ya para los 2000 comenzaron ya eventos, pues ya Sí, incluso lo más rentaban para todo tipo de eventos, ya no 15 era lo mismo, años, ¿no? Sí, graduaciones, desfiles de moda sí, y sí. las famosas, esos que les llamaban foam parties, que eran fiestas de espuma, Sí, que la verdad se hacía un cochino. También me sí. tocó ir a eso de adolescente. Y pues eso es lo que se hacía al final, repito, ya estaba bastante caído. Hacían eventos también para las preparatorias, se llamaban interprepas, también asistíamos, invitaban a todas las preparatorias de la ciudad y pues ahí nos reuníamos los fines de semana. Pero eran diversiones sanas, o sea, todos nos divertíamos sanamente en ese tiempo, nunca vi nada yo que dijera, no, Extremo, digamos. extremo, Sí. de violencia, de consumo de Pues sustancias. donde se sirven No, copas eventualmente sí, digo, hay alguna riña, ¿no? Pero más allá de eso, nunca nada. me tocó ver ninguna riña, hasta eso tuve suerte, yo creo, porque dicen que sí hubo riñas. Después también hicieron conciertos de música norteña con este grupo Explosión Norteña, que ahí sí hubo una riña, incluso hay videos en YouTube de aquella ocasión, estaban los músicos ahí tocando y de repente empezaron a volar las botellas, todo, pero Bueno, nunca me tocó, hasta donde sé, creo que fueron situaciones muy aisladas, y pues en sí fue un lugar de diversión sana para la mayoría de la entonces estuvo ciudad, abierto desde el 89 hasta el 2012. hasta el 2012, o sea, Ok, fueron 23 años, ¿no? ya cuando comenzaron a abrir otros antros, otras discotecas como el Tangalú, como el Balac, que también me tocó conocer, ofrecían espacios ya mucho más modernos, otro tipo de música ya más ad hoc a la época, estaban más limpios también, porque yo recuerdo los últimos años de la Baby Rock ya estaba muy sucia, entonces toda la gente se mudó para las nuevas discotecas. Y luego trataron de cambiarle la imagen al lugar y le pusieron La Roca y cambiaron hasta los logos, todo, o sea, trataron de renovar, pero ya al final ya no tuvo éxito. Después abrieron otra discoteca más moderna que era el Onyxius, que estuvo un par de años también, pero no tuvo el jalón Sí, sí, que tuvo la Baby Rock. creo que eso pasa con la mayoría de los lugares, ¿no? Que tienen su época de apogeo y después declinan. Así es, Y eso ha ocurrido, creo yo, en todo el mundo, ¿no? Además, así como el estudio 54 de en Nueva Nueva York, York, que sí, tuvo sí, una sí, época maravillosa, que iba toda, como esto, la realeza del medio del espectáculo, el cine, así es. y después decayó, ¿no? Decayó Como todo, totalmente, sí, así es. y también la Baby Rock fue un lugar donde se reunía gente del bajo mundo de la ciudad, también eran clientes frecuentes, Pues sí, era un lugar eh, abierto era un, a todos, ¿no? a todos exactamente, pero hasta donde pude yo investigar, nunca hubo eventos de violencia extrema ahí, a pesar de que iba gente pues que se dedicaba a ciertas cosas. Pues no, o sea, fue dentro de todo un lugar tranquilo. Yo creo que lo más violento que hubo fue cuando se cayó Sí, sí fue el la incidente tal vez más, cuando hubo se heridos y todo, recuerdan. pero es un buen recuerdo de la ciudad. Recuerdo que enfrente también de la Baby Rock, donde hoy está un edificio, había otra discoteca a finales de los 80. Yo me acuerdo de niño, era el Heaven and Hell.
Ah, sí, pero Eh, antes de esto hubo un bar ahí, el Yuppies. Yuppies, exactamente. El Yuppies Sports también, Bar, hay un el centro Yuppies Sports comercial Bar. ahora, sí, después hubo un restaurante, en fin, pues, bueno, Ha habido muchos lugares sí, ahí en ese lugar, así pero es. Tijuana se ha distingudo por eso, porque ha tenido buenos centros nocturnos. Deberían de volver a revivir estas, ¿Sabes? Y luego también entramos por ejemplo, al origen de todo esto, que está en la Avenida Revolución sí, y calles aledañas, así es. que tiene también una gran historia y muchos lugares aquí que son de culto y que Exacto, todavía algunos están están abiertos al operando. público. Ustedes recordarán también el rodeo que estaba en Pueblo Amigo, que también en los 90 era muy famoso, se presentaban artistas, Selena Quintanilla se llegó a presentar ahí cuando estuvo aquí en Tijuana. O sea, hay muchos lugares que eran muy atractivos para estos personajes que venían del Claro. extranjero y que visitaban Y que la bueno, ciudad. Tijuana siempre tiene ese atractivo, ¿no? Ese halo de misterio, ¿no? Que Sí, para muchos extranjeros. Muy bien, pues interesante, es un lugar, hay que mencionarlo, ¿no? Es parte de la historia de esta ciudad, así es. una historia más reciente, pero que también vale la pena señalar porque pues los recién llegados ya no les tocó. Ya no les tocó y pues la verdad sí se extraña un poco, hay cierta nostalgia entre la gente de estos De un lugar, lugares. ¿no? Sí, Que reúna a la gente, ¿no? Y dónde poder ver gente y dónde dejarse ver, como dicen, ¿no? exacto. Tuvimos el Frogs también, que También hizo ya no época ese existe. lugar. Sí. De ese también me tocó casi lo último. Pero pues puedo presumir que conocí algunos de estos lugares. Me Alcanzaste. hubiera encantado conocer la O. Ahí sí ya no se pudo. Cuando la cerraron yo tenía 6 años. Imagínate si iba Pues a no poder decías ir. que ya andabas por ahí desde... Imagínate, iba a decir, y este nano ahí en la entrada, Exactamente, ¿no? no, Pero, pues iban a cerrar el lugar de inmediato, ¿no? exacto, pero, pues Julián, así es. interesante, gracias. No, Gracias gracias a y te ustedes. esperamos aquí el próximo jueves Con todo gusto, con aquí algún estaré. otro tema relacionado aquí con la historia de esta ciudad. Así será, señor. Claro que sí. Gracias, es el licenciado Julián Gracias. Lozano, aquí en la número 1. Momento de hacer